En este momento se inicia ya el debate formal que trata sobre el proyecto de ley. El informe como insumo terminó al momento de la ponencia del presidente de la comisión. Pero también hermanos extranjeros que se encuentran en nuestro país. Presidente, interviene el asambleísta Esther Cuesta. Recordando que cada año, de acuerdo a las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, cada año en el mundo se identifican alrededor de 2 millones de personas víctimas de trata, de las cuales el 80% de esas víctimas son mujeres y el 50% de esas víctimas son niñas, niños y adolescentes. Los ecuatorianos cada vez en un país sin oportunidades, sin trabajo, sin política pública, sin presupuesto para la salud, con hospitales sin paracetamol. ¿Qué es lo que hace la gente? En un país donde cada vez hay mayores desigualdades sociales, económicas, donde viene por ahí alguien a la asamblea y hacen es un show, en vez de invertir ese dinero en política pública, la gente cae cada vez más en estas redes de este crimen transnacional atroz. Debo decir que la propuesta inicial de este proyecto de ley tuvo muchas falencias, que felicito a la comisión que lo pudo mejorar. El proyecto inicial tenía un enfoque securitista, donde la rectoría en materia de trata y tráfico ilícito de personas lo pusieron a cargo del ente rector en seguridad ciudadana y orden público. Este es un tema de derechos humanos, colegas asambleístas, no nos equivoquemos. Es un tema de derechos humanos y esta ley debe tener un enfoque precisamente de derechos humanos, no un enfoque securitista como se lo planteó inicialmente, que incluso pasó al informe para primer debate. Yo presenté observaciones al presidente Saquicela con copia al presidente de la comisión, de las cuales debo decir que un 95% se han incorporado. Ha mejorado el articulado, sobre todo en el objeto de la ley, en el ámbito de aplicación, también en los principios, en las definiciones, se incorporaron algunos de los principios, se mejoraron en la redacción. De todas maneras, creo que faltaría una revisión integral del texto. Hay errores tipográficos, por ejemplo, también cosas de forma que lo tengo que mencionar. Por ejemplo, en el artículo 4, en principios, en la letra H, protección de personas ecuatorianas en el exterior, se habla de que el Estado ecuatoriano brindará asistencia a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a través de las distintas misiones diplomáticas y consulares. Lo que debería decir es misiones diplomáticas y oficinas consulares. Se han incorporado, como dije, algunos principios como la no criminalización y no detención a las víctimas, la presunción de minoría de edad, se incorporó también la no discriminación, se incorporó también la no revictimización y entre las definiciones también se pudo mejorar. Quiero decir también que lo más importante de las observaciones que planteé y que fueron acogidas, y agradezco a los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, es el tema de la rectoría, que tal vez era el centro de mi mayor preocupación, pero no es la preocupación del asambleísta migrante Esther Cuesta, era la preocupación de las víctimas de trata. Y lo que hicimos aquí es trasladar esa preocupación a la comisión para que el ente rector que desarrolle la política pública en materia de trata y tráfico ilícito de personas esté a cargo del ente rector en materia de derechos humanos. En la comisión el Ministerio de Interior vino a decir que no tienen presupuesto, la Secretaría de Derechos Humanos también vino a decir que no tienen presupuesto y que por eso no pueden asumir. Aquí lo que había que hacer lo que hay que hacer es trasladar las competencias, trasladar los funcionarios los que estén capacitados, obviamente, muchos no han de estar, los que estén capacitados que puedan ser parte de la Secretaría, bueno, ahora la llaman de la Mujer y Derechos Humanos, pero que si no va a haber un presupuesto adecuado, si no va a haber una política pública, de nada va a servir que hagamos una ley. Yo creo que es importante esto aquí enfatizar. Nosotros nos podemos dedicar a hacer grandes leyes y aquí no se trata de hacer discursos bonitos. Aquí se trata también de hacer leyes y de fiscalizar que los entes que estén a cargo del desarrollo de política pública hagan su trabajo.
Entonces, el ente rector está en materia de derechos humanos en el informe para segundo debate y también dentro del comité interinstitucional, que obviamente estará presidido por el delegado del ente rector en derechos humanos. Eso también nos favorece, y que la Defensoría del Pueblo ya no va a ser parte del comité interinstitucional, porque la Defensoría del Pueblo, como institución nacional en derechos humanos, debe ser un ente observador de los derechos humanos. Por lo tanto, se acogió que la Defensoría del Pueblo participe en calidad de órgano observador en materia de derechos humanos de las víctimas de trata y tráfico ilícito de personas. También quiero decir que aquí habló el Ministerio de Interior, pero también lo que dijo aquí el Ministerio de Interior, que ha habido un incremento de las víctimas, también nos dice lo poco o casi nada que ha hecho el Ministerio de Interior en cuanto a la prevención de este delito atroz. Por lo tanto, yo sí creo necesario que al momento el ente rector en trata por decreto ejecutivo es el Ministerio de Interior. También nos corresponde hacer una fiscalización, porque lo que conocemos, y aquí el Ministerio de Interior no nos ha informado al respecto, es cuánto se ha asignado, cuánto se ha ejecutado, cuánto se ha devengado del presupuesto para desarrollar política pública, para prevenir la trata y tráfico ilícito de migrantes. Miles de ecuatorianos salen todos los días de este país cruzando desiertos. Qué bueno que hayan podido evidenciar lo que vivimos los migrantes en ese viaje, pero al final del día la situación de los ecuatorianos no cambia. Seguimos siendo víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes en un Ecuador cada vez invadido de mayor pobreza, miseria y hambre. Por lo tanto, yo espero que finalmente, presidente, que se pueda hacer una revisión del texto, que se pueda mejorar la redacción. Me imagino con apuros, no ha habido una persona que lo revise bien, pero creo que es importante tener una ley para prevenir la trata, que tenga un enfoque de derechos humanos, que se elimine esta visión securitista, porque esta ley lo que tiene que dar es una atención integral, una asistencia y protección a las víctimas de trata y tráfico ilícito de personas, que son las personas más vulnerables, uno de los grupos más vulnerables que tiene el Ecuador y que tiene el mundo. Muchísimas gracias, presidente.